No hay agua ni nada, ¿no? Aquí. No te la vamos a por ella. Tranquila, tranquila. Buenas. Hola. Alumnos míos aquí. Sí han venido. ¿Estamos ya en la tele? No, todavía no. Hasta que no le diga yo ya, no. Pero esto se escucha. Ten en cuenta que no te sucede. Como el año pasado, unos 10 minutillos cuento yo unas historias y vale, perfecto. Te hago un primer pase para que tú digas y luego ya te pregunto en específico, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Eucopol, Comunicación Europea, Desafío Milagro. Este es el segundo curso que comenzamos en el día de hoy, porque ya tuvimos la oportunidad de tener esta experiencia el año pasado a través del antecesor del curso anterior sobre comunicación europea, producto de un proyecto europeo a través del cual estamos teniendo la oportunidad de gestionar este modelo de educación sobre temas de Unión Europea, que es el fruto de una convocatoria a la que pudimos concursar en su momento y que tuvo como resultado el premio que en forma de un módulo Jean Monnet, a través del cual nosotros durante 3 años tenemos la oportunidad de desarrollar este tipo de iniciativas o este tipo de cursos. Estamos en el año intermedio, por lo tanto nos queda y el posterior, y después bueno, ya veremos según se porte la Unión Europea si vamos a volver a tener o no más financiación para poder realizar este tipo de iniciativas. Por ello, en primer lugar, mi agradecimiento porque estéis hoy aquí, no solamente, aunque lo repetiré posteriormente, no solamente vosotros, que sois los alumnos presenciales, sino también a todos aquellos que nos están viendo a través de la retransmisión en streaming, puesto que este curso, este seminario puede seguirse también a través de streaming gracias a las facilidades aportadas por la universidad. Por lo tanto, vamos a intentar que sea de alguna manera lo suficientemente interactivo como para que podáis participar todos, tanto vosotros aquí como los que nos están viendo desde sus casas. Yo quiero empezar y, aunque me repita un poco como quien tuvo la oportunidad de ver la sesión del año pasado, pero fruto de las enseñanzas en los departamentos de periodismo, siempre se nos dice, y veo por aquí muchas caras conocidas, alumnos de periodismo, veremos después qué otros backgrounds, qué otras procedencias tenéis, pero a nosotros se nos dice
dos cosas. En primer lugar, se nos hablaba de aquella mítica percha a la hora de comenzar los reportajes. No os han dicho nada de eso, que a la hora de empezar un reportaje tenéis que empezar con una percha que sea una historia atractiva para poder conseguir la atención de la audiencia. Entonces a nosotros nos dicen eso y pues tienes que empezar con una percha a los cursos. Entonces yo tengo que contaros aquí una historia que atraiga la atención lo suficiente como para que me hagáis caso o nos hagáis caso la mayor parte posible de tiempo. Luego este tipo de cuestiones que se estudiaban en los cursos de periodismo hacía mucho tiempo fue lo que fue... Lo tomaron los ideólogos de las teorías del storytelling, que puso muy de moda los colaboradores de Obama cuando aquellas campañas de hace ya más de una década, en las cuales venían a decir que para poder conseguir llegar no sé si al corazón, pero para poder conseguir llegar a las audiencias, lo importante era contarles algo con pasión que les afectase, es decir, contar historias humanas que de alguna manera les hiciesen interesarse por las temáticas. Tanto es así que a mí a veces algunos compañeros, algunos colegas me escriben y yo sé que para algunos soy el profesor de las lavadoras, porque las lavadoras son una parte muy interesante de una de las clases que doy yo, que tienen que ver con el branding o con la promoción de las marcas territorio de los países, y yo siempre les pongo una comparación al inicio de una clase, no es esta, la tendremos en su momento, y es que si ellos comprarían una lavadora española o una lavadora alemana, si costasen lo mismo y lavasen todas igual de blanco, para saber cuáles son las reacciones y sobre todo para analizar la marca reputación de los países. Al final no les queda mucho más de toda la clase que lo de las lavadoras, pero se han enterado que compraban la lavadora alemana y no la española, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Después por lo menos se quedan con ese ejemplo y ya a través de ese ejemplo son capaces de entender algo más de las cuestiones. Por lo tanto, es por eso que para este curso tengo que volver a la misma anécdota con la que comencé el año pasado y, entre otras cosas, porque este curso es deudor de ese momento histórico. Porque realmente nos retrotraemos a ese momento para poder entender qué es lo que vamos o de qué se va a tratar este curso sobre todo. Nos ubicamos a mitad de los años 70 y estamos en Estados Unidos, donde el entonces secretario de Estado, que fue bastante famoso, Henry Kissinger, él fue secretario de Estado para dos administraciones, para la de Ford y para la de Nixon. Llegaba un momento en que en aquel periodo, a mitad de los años 70, necesitaba bueno, estábamos ya pasada a mitad de la Guerra Fría y de alguna manera pues tenía que contactar o necesitaba hacerse oír en Europa, ¿no? Y él pronunció aquella famosa frase que ha pesado tanto para Europa y que ha sido el problema o que viene describiendo el problema que tiene Europa, que tenía Europa entonces y que sigue teniendo hasta la actualidad. Y él preguntó que, claro, que tenían que ponerse en contacto con Europa, pero que ¿a quién llamaba para hablar con Europa? ¿Que quién se ponía en Europa? Porque ¿Europa qué es? Europa es Alemania. En aquel momento, después de las guerras mundiales, Alemania no tenía el reconocimiento ni la marca país que tiene ahora. Europa era Francia, Europa era el Reino Unido, es decir, su antigua metrópoli, que era Europa, y a quién había que llamar a la hora de hablar con Europa. Y ese, digamos, que es el problema germen inicial con el que hemos llegado hasta nuestros días, que Europa evidentemente tiene una serie de problemas de visibilidad, una serie de problemas de comunicación, no es capaz de comunicarse suficientemente ni de manera apropiada, no ya solo con las esferas o con las audiencias exteriores, sino también con las propias audiencias internas, con las audiencias interiores. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que lamentablemente cada vez, y a lo largo de este curso y de las diferentes sesiones daremos ejemplos sobre ello, los índices de identificación de los ciudadanos con la Unión Europea o con el proyecto europeo son reducidos o son más reducidos. Vosotros os podéis sentir de vuestra comunidad autónoma, que no sé cuál será, os podéis sentir andaluces, canarios, catalanes, os podéis sentir españoles, más o menos, según donde vengáis, pero es muy raro que digáis que vosotros sois europeos, y menos que sois de la Unión Europea, ¿no? Eso es algo que no se ha conseguido alcanzar. Bien, entonces digamos que esto es un problema que la Unión Europea ha identificado a través de los sucesivos eurobarómetros que van analizando precisamente el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos para con la Unión.
De esta manera que la Unión Europea ahora mismo es muy consciente de los problemas y los hándicaps que tiene, porque además esos se ven reflejados cada 5 años en la escasa participación en el marco de las elecciones al Parlamento Europeo, que como bien sabéis tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo esta misma primavera, este mismo verano. En ese sentido, es evidente que nos encontramos en un momento capital, si lo queréis ver así, porque la Unión Europea está afrontando, como bien sabéis, ciertos procesos, si lo queréis ver así, de desintegración o de desmembración, que tienen que ver con la futura salida del Reino Unido, por ejemplo, en ya un mes y medio, o casi, sí, un mes y medio, ¿no? Final de marzo es cuando estaba prevista, de la Unión. Por lo tanto, es un momento capital y un momento crucial en el cual probablemente la Unión Europea deba plantearse varias cuestiones. La primera es qué hizo mal en materia de comunicación para que una parte de la ciudadanía europea, que no es banal, sino que es bastante importante, 60 millones de europeos quieran salirse o teóricamente hayan querido salir de la Unión Europea. Y luego, qué hacer, evidentemente, para evitar que este tipo de procesos o este tipo de situaciones no se repitan en un futuro. Es decir, cómo ser capaces de tener suficientemente contenta a la ciudadanía europea con su proyecto para evitar que los populismos o que el auge del euroescepticismo sea capaz de desintegrar o desmembrar la Unión Europea. Es por ello que ahora mismo las prioridades de la Unión Europea tienen que ver con temas de comunicación y sobre todo, en otro orden de cuestiones, también con la lucha contra la desinformación. Es decir, aquellas, lo veremos en su momento, la viralización de noticias falsas que tienen como interés desestabilizar bien a la Unión, bien a los países miembros de la Unión. Y una de las cuestiones básicas y esenciales que probablemente la Unión no ha sabido transmitir a su ciudadanía ha sido la cuestión de hacerle ver cómo su vida ha mejorado y ha progresado por culpa o a causa de la acción de la Unión Europea. Vosotros, y probablemente para vosotros sea mucho más fácil porque tenéis ejemplos bastante más latentes, pero yo quiero que penséis un poco, porque aquí sois muchos de esta universidad, ¿verdad? De la Universidad Carlos III. Vosotros sabéis dónde tenéis la biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿vale? Que es un flamante edificio más o menos nuevo de hace 3 o 4 años. ¿Vosotros sabéis con qué dinero se ha construido ese edificio? ¿De dónde ha salido el dinero? ¿De dónde han salido las mesas, las sillas, los ordenadores? Voy a necesitar que os paséis el micrófono por allí, por cuando queráis hablar, para que nos escuchen los compañeros. De un programa... Hola. Bueno, de un programa de comunicación de subvenciones para bibliotecas de la Unión Europea. Vale, bueno, yo entiendo que no solo lo ha pagado la Unión Europea, que son programas de cofinanciación, pero que una parte muy importante ha estado pagado con fondos europeos, ¿no? Es decir que, y este es un ejemplo muy evidente, muy práctico, porque estáis aquí, porque lo conocéis y porque es que lo tenéis ahí al lado. Pues bueno, ¿quién sabía hasta hoy, quién se había fijado en la plaquita que hay en la biblioteca diciendo de dónde vienen esos fondos? Bueno, no solamente es cuestión de echaros la culpa a vosotros de que no os habéis fijado en la plaquita, es que a lo mejor la Unión Europea no ha sabido explicaros bien que ella ha pagado la biblioteca en la que vosotros estudiáis los exámenes. A lo mejor es que hay un problema, que se están haciendo cosas pero no se están sabiendo explicar o comunicar bien a la ciudadanía y hacerle bien. Escuche, que usted cuando se va de viaje el fin de semana a Roma y a París, ¿verdad que ya no paga el roaming? ¿Y por qué usted no paga el roaming? ¿Esto qué es? ¿Porque ha caído del cielo o porque hay unas iniciativas de una organización supranacional que desarrolla este tipo de cuestiones para el bienestar de su ciudadanía? Bien. Evidentemente hay muchos ejemplos y por eso tenemos un curso amplio de varios días en el cual desmenuzaremos y desmembraremos todas estas cuestiones, pero simplemente me gusta daros 3 o 4 imágenes, la de Kissinger, la de la biblioteca, para que desde el principio podamos introducirnos y sepamos de qué cuestiones estamos hablando. Yo quería agradecer, en primer lugar, a vosotros, que sois los que estáis aquí, o los que están en línea, en sus casas, nos están viendo en streaming, bien ahora o después,
porque las clases quedan todas grabadas en la página web. Agradeceros por vuestra presencia, porque realmente esto está hecho por y para vosotros realmente. Nos quebramos la cabeza durante todo el año para meter todas estas sesiones, que sabemos que son muy largas. Buscamos cómo congeniarlas para poder ofreceros créditos de humanidades, de optatividad y no sé cuántas cosas más para conseguir que vengáis. Entonces, bueno, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento porque estéis hoy aquí, tanto a vosotros como a los que están en sus casas. Después tenemos que agradecer a la propia Universidad Carlos III de Madrid, puesto porque también porque participa también en un régimen, como decíamos anteriormente, de cofinanciación, en el cual, digamos que la Universidad Carlos III pone una serie de facilidades, como este aula, que no os penséis que además hoy la quería alguien más y hemos tenido que defenderla porque nos la querían quitar y tuvimos que hacer esta reserva hace 9 meses para tener este aula hoy. Porque el año pasado nos tuvimos que repartir entre 2 aulas porque la reserva solo la hice con 4 o 5 meses. Entonces ya estaba pillado el horario. Entonces, para tener todos los jueves a la misma hora en el mismo aula con streaming, que solo hay 2 aulas en toda la universidad, esta reserva hay que hacerla con 9 meses de antelación para que hoy aquí estemos todos en este lugar. Por lo tanto, bueno, tenemos que agradecer también a la universidad porque, bueno, hay que hacer las reservas. Luego aquí tenemos unos técnicos de sonido que nos están ayudando y están haciendo las grabaciones. Nos ponen también tenemos que agradecer al Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual porque este año tenemos un asistente que nos ayuda sobre todo en ese proceso de matriculación. Cuando escribís y os responden diciendo que estáis aceptados, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lleva una parte de trabajo que está implícito, que está por detrás y que no siempre es muy visible, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, pues la universidad también tiene parte de culpa, evidentemente, de este curso. Y, bueno, no podemos obviar que el dinero viene de la Unión Europea, es decir, que tampoco es un régimen de cofinanciación, pero el 75% de los fondos los pone la Unión Europea para que vosotros podáis tener aquí este curso hoy, que como bien sabéis es un curso gratis et honorem, es decir, totalmente gratuito. Por lo tanto, evidentemente, sin esta financiación de la Unión Europea, este curso tampoco sería posible. Igualmente, vamos a ser un grupo de profesores los que vamos a impartir las clases en este módulo. Los profesores son de distintas universidades. Vais a tener profesores de la Universidad Autónoma, de la Universidad Complutense, también de aquí y, bueno, según veamos, vamos a ver si conseguimos que venga algún profesor invitado también de universidades extranjeras, pero esto ya depende de poder cuadrar las diferentes agendas. Por lo tanto, bueno, los profesores principales van a ser el profesor Luis Bouza, os lo presentaré después, vendrá más tarde, de la Autónoma de Madrid, la profesora Maribel Nieto, que es profesora en esta universidad, pero también en la Universidad Complutense de Madrid, y Jorge Morante, que es también profesor de la Universidad, es doctorando de la Universidad Complutense de Madrid, además de ser el presidente de los federalistas europeos en España. Bien, yo creo que me estoy alargando ya más, tampoco me voy a saltar algunas de las cuestiones. Simplemente quería haceros ver que nosotros vamos a utilizar como canales básicos de comunicación tanto nuestra página de Twitter, que tenéis aquí en la pantalla, como nuestra página web. En nuestra página web podéis ver que nuestro curso está dividido en diferentes bloques, puesto que, ya lo explicaré posteriormente en otra sesión más práctica o sobre temas de logística un poquito más tarde, que, bien, como tenemos que, de una parte, someternos a los requisitos que nos pone la Unión Europea y de otra parte a los que nos pone la propia universidad, pues hemos tenido que partir, digamos, el curso en diferentes bloques. Algunos de vosotros acudís a todo el curso y otros solo acudís a alguno de los bloques. Por lo tanto, tenemos distintos bloques. El primero, que comienza hoy, en el cual nos vamos a extender 2 jornadas más, es el de comunicación global y democracia. Después comentaré sobre qué tratan cada uno de los bloques. El segundo trata sobre esfera pública de la Unión Europea, imagen, percepciones, narrativa y opinión pública. Este va a ser un curso que va a desarrollar mayormente el profesor Bouza. Después vamos a hablar de política de información y comunicación de la Unión Europea, es decir, sobre el doble prisma de que una institución supranacional tiene de una parte lo que ellos hacen por comunicar y luego cómo lo que comunican se ve reflejado en los medios de comunicación. Por lo tanto, el bloque 3 es la política de información y comunicación de la Unión Europea y el bloque 4 es el de las coberturas mediáticas. Está aquí un pequeño error, disculpadme, lo corregiremos. Coberturas mediáticas sobre la Unión Europea.
Bien, estos son los 4 bloques en los que vamos a dividir el curso. Yo esto no lo voy a explicar ahora porque después vamos a verlos mucho más pormenorizado y con mucha más tranquilidad. Yo sí que quiero aprovechar ahora para presentaros al profesor Carlos Elías, que me acompaña hoy aquí, al que hemos invitado y hemos tenido la suerte de que haya aceptado la invitación de venir hoy aquí, puesto que, como sabéis, aunque tenemos un poquito de financiación, pero es limitada, entonces no le pagamos nada y, claro, conseguir que vengan, sabéis que a veces tenemos el problema que invitar gente cuando le dices no, pero no te vamos a poder pagar, pues ya no están tan contentos de venir. Entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de que haya aceptado la invitación y, como digo otras veces, él está aquí por varios motivos. Primero porque ha aceptado la invitación porque es amigo, fue mi profesor en su momento y no le debió ir tan mal porque todavía me responde al teléfono cuando le llamo. Y luego, en segundo lugar, porque bueno, él es actualmente en este departamento y en esta universidad es el único catedrático de periodismo que existe hasta el momento. Por lo tanto, bueno, pues digamos, si queríamos tener un actor más privilegiado para poder hoy departir hoy con nosotros, pues creía que se debía ser Carlos. Carlos es catedrático aquí desde el año 2010, si no recuerdo mal, y profesor de la Carlos III desde el 2000 o 2001. Yo fui alumno en 2001, probablemente en 2000. 2001, estaba todavía en el mundo, cuando yo tuve clase, eran mis primeros años aquí. 2001. Por lo tanto, ya tiene una, no digamos muy longeva, porque eso quiere decir que uno ya, pero sí una interesante o importante trayectoria en la Universidad Carlos III. Él no ha estado siempre en la Carlos III, sino que acaba de volver, porque ha sido catedrático en excedencia en la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, los últimos 2 años, y además él ha tenido importantes visitas de investigación en algunas de las más reputadas universidades. Él ha sido visiting scholar en Harvard y en la London School of Economics, por ejemplo, a mí me gusta que venga él aquí a departir en esta sesión porque, bueno, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una visión distinta a la mía de la Unión Europea. Él es más crítico, probablemente. Y bueno, yo creo que es una visión interesante porque digamos que algunos que estudiamos o analizamos la Unión Europea más desde dentro y desde unas perspectivas más concretas, a veces nos hace abrir un poco los ojos sobre ciertas problemáticas que no vemos, ¿no? Es decir, cuando la típica comparación, que a veces los árboles no te dejan ver el bosque, pues bueno, una percepción un poco más alejada a veces te ilumina mejor. Por lo tanto, a mí me parecen siempre interesantes sus apreciaciones. Y yo lo que le comento siempre es que, bueno, digamos que él empezó a ver cuestiones que tenían que ver con el periodismo sobre la Unión Europea cuando en el año 2010 tuvo que ir al Colegio de Europa de Brujas. El Colegio de Europa no es una institución, pero sí es un organismo educativo muy ligado, no forma parte de la Unión, pero sí está fuertemente subvencionado por la Unión Europea, que es principalmente para el desarrollo de estudios europeos, ¿no? Y entonces él fue invitado allí como catedrático en España para que hablase, sobre todo, me parece que eran periodistas latinoamericanos, sobre cómo, precisamente sobre lo que es todo este curso, ¿no? El germen de este curso, 9 años después, sobre cómo se podía informar sobre la Unión Europea y cuáles eran los hándicaps de comunicación que podía tener la Unión Europea. Entonces, podemos decir que en su momento él pudo ser uno de los pioneros sobre estos temas cuando en su momento no teníamos financiación de la Unión Europea para estas cuestiones, porque todavía no se había dado cuenta del grave hándicap que tenía de comunicación. Por eso siempre me gusta mucho que venga aquí a poder departir con él. Vamos a tratar la cuestión está en que no, yo le voy a dejar al principio que él comente en unos pocos minutos lo que él crea oportuno sobre la comunicación europea, sobre la representación mediática de la Unión, y después la cuestión es que tanto vosotros como vuestros compañeros que están en línea, como yo mismo, si no os atrevéis o os da un poco de vergüenza al principio, podamos hacerle algunas preguntas o podamos departir con él. Por lo tanto, el formato es muy abierto, tenemos como 1 hora, básicamente, para poder comentar con él y ver un poco qué luz nos puede arrojar sobre distintas cuestiones. Yo os diría que, bueno, tenemos la suerte de que él esté aquí con nosotros, que lo aprovechéis, porque en principio, salvo que lo pidáis en masa, él está en la inauguración, nos acompaña en la inauguración, pero no va a venir más, por lo tanto, que aprovechéis hoy, ¿vale? Por lo tanto, muchísimas gracias, Carlos, por venir, y simplemente si nos puedes en principio comentar un poco tu perspectiva inicial y después te acribillamos a preguntas si nos dejas.
Efectivamente. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias, primero a vosotros por estar aquí, también, por supuesto, a Jorge, que me ha invitado. Jorge fue alumno mío de la primera promoción, que yo todavía estaba trabajando en el periódico, en El Mundo, y justo también ahí, cuando estuve trabajando, hubo un momento en el que España tuvo la presidencia europea y tuve que ir varias veces a Bruselas a distintas conferencias de prensa, etcétera. Entonces también tuve más contacto con la Unión Europea. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría resaltar son dos cosas. Una es que hay que darle la enhorabuena a Jorge porque da la impresión, cuando uno a lo mejor lo escucha desde fuera y sin saber, como que la Unión Europea está obligándonos a hacer este curso o que es fácil obtenerlo. No lo es muy complicado, es una financiación competitiva, muy competitiva, donde yo no estoy seguro, creo que esta es la única universidad que tenemos en este momento una cosa de comunicación europea, Jean-Monnet, es decir, es muy difícil. Entonces, bueno, en ese sentido, como catedrático de periodismo de esta universidad, pues estoy muy orgulloso de mi exalumno, que ahora es compañero y que además, pues ha obtenido esta financiación, que es interesante para tener una idea de Europa. Yo, es verdad, como él dice, he tenido contacto, fui al colegio de Europa a hablar sobre comunicación europea, pero sí que soy a veces relativamente crítico con cómo se ha construido, porque Europa, no hay que confundir Europa con Unión Europea. Unión Europea es una construcción humana, mental, y por lo tanto susceptible de tener problemas, ¿no? Europa es un continente físico y está ahí, ¿no? Europa también es Rusia, por cierto, y Turquía, una parte de Turquía es Europa, ¿no? Porque en Estambul se divide Europa de Asia, ¿no? Es mucho más Europa que la Unión Europea, por eso es importante y a veces hay que aclararlo. Yo también pienso que, que es conveniente que conozcamos muy bien la Unión Europea porque nos estamos moviendo en ella, pero también que veamos otra versión. Y bueno, no es por discutirte, pero cuando estabas hablando de la biblioteca de Ciencias Sociales, que estaba financiada por la Unión Europea, esta universidad está bastante financiada también por la Unión Europea. ¿Y por qué se hizo en Getafe esta universidad? Yo, por ejemplo, que soy muy crítico, y algunos que saben, ya definitivamente no me presento a rector porque tengo aquí alumnos de mi asignatura de oratoria y también creo que de periodismo científico, y que que estuvimos haciendo una práctica sobre si me presento o no. Ya definitivamente ya sabéis que no me presento. Pero una de las cosas, yo soy muy crítico, por ejemplo, con el nombre de la universidad, pero también, por ejemplo, con dónde está ubicada. Yo siempre decía, ¿por qué la universidad no se ubicó en el eje que hay de los museos? Es decir, cerca de Atocha, donde está el Museo del Prado, donde está el Thyssen, porque yo recuerdo cuando él estaba hablando de la London School of Economics, que una de las clases que nunca se me olvidará, y que creo que lo dije alguna vez también en mi aula, era cuando nosotros, yo me apunté, yo estaba allí de profesor en la London School of Economics, pero me apunté en algún curso un poco para lo típico, para mejorar el inglés, pero pasaba siempre del inglés de los phrasal verbs y todo esto, y lo que hice fue apuntarme en un curso de los discursos a través de la historia, ¿no? Es decir, los discursos históricos. Y cuando empezamos por el discurso, por la oración fúnebre de Pericles, que por cierto también cayó en el examen, pues la dimos y la leímos en el Museo Británico. El Museo Británico ha rapiñado mucho por todo el planeta, pero una de las cosas que ha rapiñado también es en el Partenón, el friso del Partenón está allí todo en el Museo Británico, y fuimos allí y leímos, uno que sabía griego, no estoy seguro que fuera griego antiguo, pero no lo sé, lo leyó un poco en griego y en inglés. Eso, el poder estar a pocos minutos de un museo como el Museo Británico, que no sé si habéis ido a Londres, pero es gratis, los museos allí son gratis, es decir, entras por allí para adentro, hay un sitio para poner monedas y los españoles nunca ponemos ninguna, en general. Eso lo digo para que luego veamos la diferencia de Europa. Es que Europa no es Estados Unidos y en ese sentido no los podemos comparar porque hay muchísima diferencia. Bueno, ¿por qué no se hizo la universidad ahí en ese eje, donde podíamos haber ido al Prado a ver algo y luego volver? Pues se hizo porque aquí en Getafe había industria, y en los años 80 hubo una desmantelación industrial. O sea, la Unión Europea nos obligó a eliminar mucha industria, tanto en el norte de España como aquí. Y a cambio, pues nos dio dinero para hacer algo. Es decir, por eso se hizo aquí, se hizo en Leganés, se hizo luego ya la Juan Carlos fue diferente. Pero en esta concreto, uno de los elementos importantes era que esto había sufrido lo que se llamó en aquella época, que ustedes ni siquiera habían nacido, reconversión industrial. Y era producto de una reconversión que había que ya. Entonces, hay que valorar, está bien, aquí tenemos una universidad, pero también es valorar que cuando Europa nos da dinero, nos los da a cambio de algo.
tenemos que dar algo. Aquí nos ha dado dinero y tenemos que dar el curso. Pues hay que reflexionar. Yo siempre digo que hay que reflexionar, porque la comunicación es cierta, que a lo mejor no comunicamos bien lo que es Europa, pero tampoco la gente es tonta, ¿no? Si el producto es bueno, pues posiblemente se comunique solo. O sea, aquí hay algo que no termina de cuajar. Y a lo mejor algo también de culpa pueden tener las instituciones europeas. Yo, antes de que me pregunten, sí que quería, porque me gusta, bueno, esta asignatura, la asignatura que yo te di creo que se llamaba Periodismo Especializado, una asignatura ya no existe, que dábamos todas las especialidades en una misma asignatura. Ahora tenéis periodismo social, periodismo económico, periodismo científico, periodismo local, y ahí se daba toda en la misma. Y uno de los perfiles que había, que era periodismo internacional, bueno, pues yo me gustaba incidir mucho en que no se puede comparar lo que es Estados Unidos, que es un país, o cualquier país de Sudamérica, pero que me refiero, lo comparamos mucho con Estados Unidos, que es un país en el que es muy similar. Es decir, es cierto que Boston no tiene nada que ver con California, pero es que la población poblacionalmente es muy similar. Es decir, no hay una historia muy previa y muy diferente entre Boston y California. Todos en general es una cosa homogénea de inmigración, de avalanchas de inmigración. Que Europa, que tenemos una tradición absolutamente muy diferente, especialmente los países del sur y del norte. Yo cuando ha pasado también, sucedió todo lo de Grecia y respecto a que, bueno, pues Alemania fue inflexible con la deuda griega y todo la troika, etcétera, pues es que esto es lo mismo que pasaba en la época de la Reforma y de la Contrarreforma, cuando los alemanes, cuando Lutero fue al Vaticano, se escandalizó realmente del lujo que había allí. Porque no olvidemos que Angela Merkel va a comprar al supermercado. Y no hay ningún político del sur de Europa que vaya a comprar al supermercado. Ella va a comprar al supermercado. Y eso es muy definitorio de lo que es el norte y de lo que es el sur. Y es necesario también decir que es que somos muy diferentes. Somos culturas absolutamente distintas. Y eso a veces en Europa no lo entienden. Yo estaba comentando el otro día también que yo soy posiblemente uno de los pocos que sea medio favorable al Brexit, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece, por ejemplo, que el Brexit primero puede ser oportunidad para los que nos quedamos en Europa, que es muy difícil competir con Inglaterra, pero también porque creo que Inglaterra es un país muy diferente a Europa y que ellos se ven constreñidos porque dicen, bueno, es que nosotros hemos sido un país exitoso y no queremos toda esta burocracia europea, que es una burocracia inmensa, que procede de lo que en España llamamos derecho administrativo, que existe también en Francia, que existe también en Alemania, y que es la hiperburocracia que nos ahoga. Y que ahora ha habido aquí una oposición y tal, bueno, aquí para que te valga un proyecto de investigación lo que te importa es el sello del vicerrectorado. En Inglaterra lo que te importa es qué has producido y qué has hecho, y vale con un correo electrónico, no tienes que tener... Esto es muy de España y Latinoamérica, hay muchas diferencias. No, yo siempre pienso que hay una clarísima, que nos parecemos muchísimo. A todos nos encanta un diploma con muchos sellos. Eso en Inglaterra, en lo anglosajón, no hace tanta falta. Y esa imposición, ellos se ven un poco constreñidos. Nosotros, por ejemplo, el modelo Bolonia que nosotros tenemos aquí es un modelo importado de Inglaterra, porque es que Inglaterra es un éxito desde el punto de vista científico y académico. Y una de las cosas por las que yo digo, bueno, pues está bien que se vaya a Inglaterra, es porque cuando nosotros competimos por dinero europeo, como ha competido él para este curso, curso ya Monet, pues es que compites con Oxford, compites con London School of Economics, compites con Cambridge, compites con Edimburgo, que es muy difícil competir, porque son muy buenos. Entonces, bueno, también es cierto. Entonces, a mí me gustaría, yo creo que es conveniente definir que Europa es muy diferente, que tenemos culturas muy distintas, que hay básicamente tres culturas, una mediterránea, una del este, y vamos a hablar una del norte y luego Inglaterra. Eso fue una de las obras de ingeniería a mí que más me impresionan, es el Eurotúnel. No sé si lo habéis probado, el tren que va desde Londres a París o a Bruselas, y cuando se inauguró, vamos, todo el mundo en Inglaterra lo dice, el titular del Guardian y del Times es: Europa ya está unida a Inglaterra. No que Inglaterra estaba unida a Europa, sino que Europa ya se ha unido a Inglaterra. Ellos consideran que eso. Entonces, bueno, todo esto yo creo que hay que debatirlo sin grandes aspamientos y sabiendo que somos distintos y que tenemos unas particularidades muy diferentes y que el sur es muy distinto al norte.
no sé si aquí hay alguien de sociología o de políticas, pero hay un libro muy interesante de Max Weber, del sociólogo Max Weber, que es ¿cómo es este? ¿Cómo era? El protestantismo y el capitalismo y el espíritu protestante. Entonces, en él Max Weber dice que básicamente al tener la ética, efectivamente. Y entonces, donde dicen, por ejemplo, que el hecho de que los católicos la riqueza esté contemplada como algo negativo, bueno, pues eso tiene mucho que ver con nuestras sociedades. Y luego hay una forma de ver el mundo que es absolutamente distinto. Nosotros trabajamos para vivir y hay otra parte del mundo y otra parte de Europa que vive para trabajar y consideran que es importante porque a partir del trabajo ellos pueden sentirse bien. Esas son dos formas absolutamente diferentes de pensar. Si aquí hubiese millones de alemanes y millones de españoles juntos, como ocurre en Estados Unidos, donde están muy mezclados, todo eso se puede hacer más fácil. Pero es que aquí los alemanes que vienen pues ni participan excesivamente, y nosotros cuando vamos allí participamos excesivamente, y son dos formas de ver el mundo, y eso es muy complicado de poner de acuerdo. De hecho, mira lo que ha pasado con Venezuela, que no se ponen de acuerdo. Italia está ahí, no hay lo que decía Jorge, ¿quién manda en Europa? ¿Qué tal? Y otro elemento también interesante, bueno, pues es, no sé, la noticia que ha habido hoy, que me ha parecido alucinante, lo de que la Unión Europea ha impedido la fusión de Siemens con Alstom, ¿no? Que los dos gigantes ferroviarios, y eso qué va a suponer, pues que no vamos a competir con China. O sea, es que Europa piensa que, o sea, es que no podemos competir con China o con Estados Unidos. Y lo que ha dicho Europa es que no puede ser esa fusión porque sería un monopolio, sería una empresa demasiado gigante. ¿Ya? ¿Y qué haces entonces con China? ¿Cómo puedes competir con China? Es decir, es muy complejo. Bueno, de hecho, por lo que yo sé, Francia y Alemania están enfadadísimos con la Unión Europea, que están enfadadísimos por ese dictamen que ha salido hoy que rechaza la unión de esas dos compañías ferroviarias, ¿no? Bueno, pues todo esto se va a dar en el curso, estos, vamos a decir, debates que hay que hacer. Y además otra cosa, porque vosotros sois una generación que va a vivir en Europa, que estamos en Europa, obviamente, que Europa tiene oportunidades muy interesantes. Europa nos marca mucha agenda en muchísimas en ciencia, en tecnología, en alimentación, en cosas incluso judiciales, etcétera. Nos marca eso. Hay también una demanda, y esto se lo decía a mis alumnos, especialmente de oratoria, no es que esté haciendo ahora propaganda de la asignatura, pero vamos, se lo decía básicamente, el hecho de hace falta en la Unión Europea gente que controle, que conozca el discurso de la Unión Europea y que conozca la Unión Europea, porque no hay periodistas, no hay comunicadores que comuniquen ese mensaje, por lo tanto es un apartado, un nicho de trabajo muy interesante. Y además porque creo que tenemos que conocer dónde vivimos, y desafortunadamente en la secundaria y en el bachillerato no se da la asignatura de Unión Europea, se da mucho sobre España, sobre la comunidad autónoma, pero nosotros además pertenecemos a Europa. Has tocado, Carlos, algunos temas muy interesantes que quería preguntarte por la octava isla, ¿no? Que es Venezuela. Él es canario, entonces está muy interesado por las cosas que pasan en Venezuela. Y algunas de las cuestiones creo que pueden suscitar un debate muy interesante. Yo tengo muchas preguntas, pero los preferentes sois vosotros, porque algunas de las cosas sé lo que piensa él, otras no, porque todavía no se las he preguntado, vamos a aprovechar ahora. Pero en cualquier lugar, esto no se trata de que haga yo solo la entrevista, vosotros sois periodistas o estáis en trámites para serlo. Por lo tanto, lo importante y lo interesante es que podáis preguntar lo que estiméis oportuno. Tenéis ahí un micrófono que podéis ir pasando si alguien tiene preguntas. Si os da apuro, yo puedo empezar, no hay ningún problema, que yo puedo empezar con las preguntas. Tengo aquí unas pocas preparadas, no hay ningún problema. Y también decir que, bueno, aquí tenemos, Íñigo Caínzos dice que nos está viendo ya desde Santiago de Compostela por streaming. La cuestión es que esto está abierto sobre todo también para que, no solo para vosotros, sino para que vuestros compañeros en línea, desde cualquier parte del mundo, nos puedan aprovechar estas sesiones. Por lo tanto, ellos siempre tienen el micrófono abierto a través de Twitter, es la forma que ellos tienen para comunicar. Yo tengo aquí a alguien que me va chivando cuando hay cosas en Twitter, porque si no
que dicen que los hombres no somos capaces de hacer varias cosas a la vez, entonces yo tengo que dar la clase y controlar Twitter y poner Twitter, no, esto es imposible. O sea, cuando se ponga un Twitter aquí ya sabéis que hay alguien detrás que lo está haciendo, porque yo no soy capaz de hacer todo eso a la vez. Bien, entonces la cuestión es que también los que están allí, los que están fuera y nos están viendo en streaming, que ellos también puedan preguntar lo que estimen oportuno. Por lo tanto, recogemos periódicamente de Twitter las preguntas que tengan ellos. Yo voy a empezar y la idea es que después, cuando tengáis alguna cuestión, pues que podáis continuar vosotros preguntándole al profesor Carlos Elías. Carlos, yo te quería preguntar, en 2010 tú fuiste al Colegio de Europa, en aquel momento no estábamos en una grave crisis, sino, bueno, teníamos el problema de que se había caído aquella idea de la Constitución Europea, pero estábamos con el flamante Tratado de Lisboa, que había entrado en vigor en 2009, entonces digamos que aquella época todavía no estábamos en una crisis económica muy profunda, con lo cual, bueno, empezábamos a estar en recesión, pero no había muchos problemas. Sin embargo, ahora en 2019 hemos pasado 3 crisis por lo menos, lo que llaman la policrisis, que es la crisis del euro, la crisis de los refugiados y la crisis del Brexit. Por lo tanto, digamos que, a mi juicio, la situación es un poco más complicada ahora que entonces. Lo que yo te quiero preguntar es, desde entonces, en este casi decenio, se han agudizado los problemas de comunicación, los problemas de visibilidad de la Unión Europea. ¿Qué te parece y de qué forma se han agudizado? Si es que eso fuese así. Sí, yo creo que se han agudizado. O sea, ya había problemas. En el 2010 también hubo un Mundial de Fútbol que ganó España, y yo recuerdo un partido Alemania-Brasil, de verlo en Madrid. Otro lo vi, por cierto, en Brujas, y donde la gente de Madrid apoyaba a Brasil. Y bueno, pues si estamos en la Unión Europea, ¿por qué apoyan a Brasil en lugar de Alemania, ¿no? Hay que decirte que ahí ya entiendes cómo es Europa, ¿no? Entonces, ¿se han agudizado? Pues hay varias cosas que sí son importantes. Uno, hay una crisis económica que viene a partir de 2008, en donde el estado de bienestar europeo cae y no hay una clara tendencia a que se pueda recuperar. ¿Y por qué no se va a recuperar? Pues porque básicamente tenemos un tercer operador que antes no teníamos, que es China, que cada vez es más importante y que, va a ser complejo. Va a ser complejo que nosotros tengamos los niveles de economía, de riqueza, que existía antes de la entrada de China como gran actor económico. Porque la riqueza que hay ahora se va a compartir también con ellos, y además ellos van a producir tecnología. Fíjense que Europa es rica, primero porque expolió en la colonización, porque no es por raza que seamos más ricos, expolió por una parte, y por otra porque el método científico nació en Europa, y con el método científico la tecnología, y era tecnología europea que apareció en España. Es verdad que China tenía tecnología, pero no logró el impacto enorme que tuvo la tecnología de la revolución industrial. O sea, que fue primero una expansión desde el punto de vista de recursos naturales, y segundo, una expansión de revolución industrial. No es por nuestra cultura. Esto es un problema que tenemos en Europa, y bueno, aquí no veo, pero en mi cursos de doctorado, del máster, hay mucha gente asiática, chinos en concreto, y claro, yo les pregunto muchas veces y ellos no les interesa quién es Shakespeare o quién es Cervantes o quién es Platón, porque tienen sus propios escritores y sus propios filósofos. Ahora bien, yo siempre lo repito, ellos tienen que aprender nuestra grafía latina para aprender a formular química. Y tienen que aprender nuestros números para aprender las matemáticas, porque eso es europeo. Y eso lo tuvimos, pero ya lo dimos a todo el mundo. Ya no lo tenemos nosotros. Por lo tanto, es complicado porque Europa no está siendo muy favorable en ciencia y tecnología, y es la manera, hay 3 formas de ser ricos. Uno es conquistando países y expoliándolos. Ya no hay nada más. Ahora están los planetas. China ha ido detrás de la Luna. Los planetas, es la minería, está muy... Bueno, a ver cuál es la conquista planetaria. Segundo, los recursos naturales. No tenemos prácticamente demasiados en Europa. Y en el Mar del Norte no tenemos mucho. Y tercero, el talento y la tecnología. Y ahí es donde tenemos, pero es donde también hay más competidores, ojo. Entonces, ahí va a haber una crisis que siempre va a existir. Y que no se debate, no se le dice a la población que va a ser complejo la salida de aquí. Entonces, como consecuencia de esa crisis económica que ocurre en Europa, pues hay partidos que consideran que hay unos perdedores de la globalización y que uno de los perdedores es Europa,
Claro, los ganadores son China, son India, Europa es perdedora de la globalización, entre otras formas, y que, bueno, le echan la culpa a la Unión Europea un poco de ese problema. A partir de ahí empiezan dos temas o tres temas que están interconectados. Uno es el auge de populismos, en donde, bueno, pues da la sensación de que cerrando todo y aislándonos, pues esto se puede solucionar. Bueno, hay diferentes debates. La economía tampoco es una ciencia tan perfecta como para saber si eso puede ser válido o no. En general, los economistas dicen que a lo largo de la historia humana, cuando se ha cerrado, la pobreza ha aumentado. Otro elemento es la crisis del euro, que básicamente es un problema de diferentes países del norte que prestan dinero a los países del sur y que no están de acuerdo en cómo se gasta en un lado y en otro. Y es un problema de que no existe en Estados Unidos con la crisis del dólar, porque allí no hay esta diferencia entre Boston y California. Y tenemos como consecuencia de eso, de que Europa está perdiendo su papel, pues en Inglaterra dicen, oye, yo no me meto, no quiero estar en este barco, y a lo mejor es que nosotros, que siempre hemos sido imperio, pues somos diferentes, ¿no? Y aparece el Brexit. Y junto a todo esto aparece una nueva forma de comunicación, que son las redes sociales, y a partir de las redes sociales, una, de alguna manera, difusión muy potente de lo que podamos llamar fake news. Todo esto hace que la opinión pública, bueno, pues tenga una empanada, en cierta manera, una empanada mental de lo que sucede, y de que en estos momentos la comunicación de la Unión Europea sea muy difícil, porque por un lado están las instituciones que comunican de una manera tradicional, y toda la cantidad de gente, de nuevos elementos comunicacionales que hay en Internet, la mayoría de los cuales están en contra de la Unión Europea, que comunican de una forma mucho más potente y mucho más moderna. Y hay también una guerra comunicacional, o sea que ha cambiado mucho. Yo lo que di, pues es que en aquel año, pues no sé si lo podría repetir. Hay algunas cosas que sí, como que por ejemplo todo el mundo conoce quién es Angela Merkel o quién es Macron, y nadie sabe quién es el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo. Es decir, esto es más difícil, o sea, no tenemos esas sensaciones. Sin embargo, otras cosas han cambiado mucho, o sea que yo creo que está mucho peor. Vale, gracias, Carlos. Yo te quería preguntar, bueno, primero, para que veas, uno de nuestros seguidores en Twitter, que tuitea en francés, él no está muy de acuerdo con lo de contigo, con lo de la fusión entre Siemens y Alstom, y te está explicando en un thread, es una guía de 13 posts, de 13 pasos, por qué, para que tenemos que leerlo, porque está en francés con tranquilidad, pero como tú controlas francés sin ningún problema, tenemos que analizar y ver la cuestión de la fusión. Yo te quería preguntar, en tanto en cuanto conseguimos calentar las redes y nos llegan las preguntas en línea o las preguntas aquí. Te quería preguntar, ¿es un problema de comunicación de la Unión Europea o es una falta de interés de los ciudadanos europeos? Es decir, ¿a quién hay que achacarle la culpa? ¿Es la Unión que no es capaz de concienciar a los ciudadanos o son los ciudadanos que están desinteresados por el proyecto y no hay quien los enganche? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Claro, es que es muy complicado, porque es complejo la respuesta. ¿Por qué? En primer lugar, las naciones en realidad son un constructo mental, es decir, y necesitan una serie de elementos que las cohesionen. En este momento estamos viendo todo lo que sucede en Cataluña, y una de las cosas interesantes de Cataluña es que ellos han sido capaces, la gente puede estar más o menos de acuerdo, han sido capaces de construir un relato de por qué es interesante independizarse o por qué no. Tú puedes estar o no de acuerdo, pero han construido un relato. Es verdad que yo prefiero los datos a los relatos, pero como también hemos visto en mi clase, pues es que los relatos persuaden más. Porque siempre hemos tenido nuestra forma de persuasión y nuestra forma de comunicación es una comunicación emocional, y la racionalidad es muy compleja. No todo el mundo la tiene, es decir, no digo que la gente no todo el mundo sea racional, pero ni en Grecia todo el mundo era Pitágoras, pero las emociones están en una parte del cerebro que sí que tenemos casi todos los mamíferos. Yo también a veces digo en clase, un perro tiene emociones, obviamente no sabe hacer una raíz cuadrada, pero los animales tienen los mamíferos. Yo los reptiles, la tortuga, no lo tengo claro que se alegre cuando nos ve, o un lagarto, pero los mamíferos sí. Por lo tanto, lo emocional lo tiene todo el mundo. Lo excesivamente racional y complejo es mucho más difícil de explicar, y necesitas una educación y un avance cultural. Eso, ¿qué pasa? Que los relatos, cuando son buenos, pues apelan a las emociones, y con las emociones tú eres capaz
de liderar muchos movimientos, aunque sean erróneos. Y aquí nosotros no tenemos un relato emotivo de por qué es conveniente Europa. Y eso falta, y eso a lo mejor hay que hacerlo. Porque sí que tenemos un relato de por qué Europa es un problema, porque eso aparece en muchísimos partidos de, bueno, que por culpa de la Unión Europea somos más pobres, que tenemos menos recursos, que el norte tiene más dinero que el sur, que no somos solidarios, etcétera, etcétera. Y ahí hay muchos elementos. Sin embargo, los que definen que Europa es una buena idea, y yo creo que es una buena idea, obviamente, aunque sea crítico, yo creo que Europa es bueno, bueno, pues no han sabido expresar ese relato, y yo creo que falta un relato. No existe. Y no puede ser un relato con datos exclusivamente. Una vez efectuada la diagnosis, nos has dicho ya que no te vas a presentar a rector, pero todavía hay elecciones al Parlamento Europeo, te podrías presentar a candidato a la Comisión Europea, por ejemplo. Si fueses candidato no a rector, sino a presidente de la Comisión Europea, ¿qué es lo que cambiarías? Evidentemente, ¿qué es lo que harías para mejorar la comunicación y la visibilidad de la Unión Europea? Yo cambiaría las formas de comunicación. Yo creo que las formas de comunicación de la Unión Europea son del siglo XX, son con gabinetes de prensa, con funcionarios muy funcionarizados, con formas muy esquemáticas y muy escleróticas de comunicar, cuando tenemos que competir con redes sociales, con fake news que se viralizan, con vídeos en YouTube que son muy potentes y no un vídeo de una cosa de la Comisión Europea que no hay quien vea. La propia jerga de la Comisión Europea a la hora de entender lo que sucede es muy compleja, y yo creo que todo eso hay que modernizarlo. Y luego también hay que crear un relato, y eso, bueno, pues tampoco es por hacer propaganda del máster que dirijo de Comunicación Corporativa e Institucional, pero en eso, ahí una de las cosas que hacemos es precisamente ver planes de comunicación para mejorar la comunicación. Entonces, aquí hay un problema, y es que tenemos que encontrar una historia que nos una a todos. Una historia que sea capaz de que a todos nos llegue. Porque de momento los que están construyendo esa historia son los contrarios a la Unión Europea. Y yo creo que hay demasiado politólogo, demasiado abogado, demasiado economista, y poco periodista, poco literato, poco gente que haga una novela interesante de por qué es importante ser europeo, ¿no? Y yo haría eso, porque es que de otra manera, porque uno lo ve en Estados Unidos, cuando uno va allí y enfocan la bandera de Estados Unidos en un partido de baloncesto, joder, todo el mundo se pone en pie y se pone todo el mundo a aplaudir. Esto no pasa en la Unión Europea. La historia de Estados Unidos, que todo el mundo pone su banderita en el jardín y en la casa, esto aquí te la imponen. Nadie pone motu propio en su balcón y sin embargo sí que pone la bandera de España, por ejemplo, la bandera de Cataluña o la bandera de Canarias, ¿no? Nadie pone la bandera de Europa en el balcón, soy europeo, ¿no? Y eso pasa por algo, y pasa por una historia previa, y eso se puede reconducir, porque lo que tiene de bonito Estados Unidos es una narrativa maravillosa de su historia, que la han sabido hacer. Y a lo mejor eso falta. Y yo creo que hace falta el narrativism tour que hemos dado en clase, pues hace falta ese elemento. Una un poquito más difícil, Carlos. Pero entonces, a tu juicio, es todo una cuestión de storytelling. Es decir, es todo una cuestión de narrativas. No hay un problema de políticas públicas. Te digo porque están las corrientes que dicen, sí, yo me siento europeo, pero yo no estoy de acuerdo con esta Europa. Yo querría otra Europa. Y esos no son escépticos. Es decir, sí. No sé yo hasta qué punto podemos concentrar en que todo es problema de mensaje o de cómo se comunica el mensaje, pero el problema es que también hay que comunicar algo. Y sí. Y mi pregunta es si no hay cuestiones que fallan, que son imposibles de comunicar, no lo sé. Esa pregunta, además, es que la tengo muy cerca por la situación de la respuesta a la situación de Venezuela de esta semana. Cuando solamente 4 o 5 países hacen un reconocimiento y los otros no, es decir, luego tú tienes una política exterior y de seguridad común. Exterior, Venezuela, seguridad común, todos juntos. ¿Cómo comunicas eso? No, es que eso, el problema a lo mejor está en la raíz también, en las propias decisiones y las políticas. Es lo que yo comentaba al principio de esta charla, un poco de la diferencia de forma de ser europeo, de que somos distintos absolutamente
el norte y el sur, y que no somos Estados Unidos, es que no nos podemos comparar ni siquiera con China. Hay una cosa que a mí me fascina de China. Nosotros en Occidente estamos hablando siempre de declive o decadencia de imperios, ¿no? La decadencia del imperio romano, del imperio español, del imperio británico, del imperio ahora norteamericano, ¿no? En China no hablan de eso, porque el imperio chino ha existido siempre. China está igual que en la época romana. Igual de grande. Entonces, China es relativamente, aunque tiene muchos pueblos y muchas culturas, y no se puede generalizar, es relativamente homogénea porque ha estado 2000 o 2000 y pico años unida, y tienen un idioma, su literatura es la más antigua, escrita, que está en estos momentos viva, ¿no? Porque la literatura nadie escribe en latín ya, ni en griego, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, es que somos muy diferentes. Es que no puedes decir que países que tienen una autonomía, que han tenido su frontera por unas guerras impresionantes que ha habido en Europa, que no ha existido en China interior, tantas como ha habido en Europa. También otros dicen que gracias a esa guerra Europa se ha modernizado, que la guerra es un motor de civilización y de progreso. En fin, eso es muy relativo. Y que no los ha tenido Estados Unidos, excepto a lo mejor su guerra de secesión, o sea, la guerra que tuvo ellas entre el norte y el sur. Pero aquí, en Europa, es muy difícil. Y claro, es que Italia en estos momentos está gobernada por un partido como el Partido 5 Estrellas, que considera que Maduro, que tiene una ideología similar a la ideología chavista, y entonces pues no tiene una ideología igual a Alemania, por supuesto. Entonces es que es muy difícil. Eso no pasa en Estados Unidos. La gente estará en contra de Trump, pero es que el presidente es Trump. Y si Trump dice que hay que apoyar a la oposición de Venezuela, pues es que en California no tienen nada que decir. Y es que eso es una diferencia impresionante, que aquí no lo tenemos. ¿Y quién manda en Europa? ¿Un presidente de gobierno, como por ejemplo Merkel, o el presidente de la Comisión, o el presidente del Parlamento? Pues es que yo creo que el presidente que manda Merkel. Y uno de los mensajes que da el Brexit, que también podía haber dado el problema del euro, es que tú te puedes salir. Que tú te puedes salir porque que se independice Cataluña, vamos a ver, es complicadísimo. Puede ser complicado porque por la historia, etcétera, y vamos a ver qué ocurre ahí. Pero ya vemos que hay un protocolo para que un país se pueda salir de la Unión Europea. Eso no existe en Cataluña, ni existe en Toledo. Toledo, ¿qué protocolo tiene para separarse de Castilla-La Mancha o para separarse de España? No existe un protocolo. Pero si vemos, a mí una de las cosas que más me ha asombrado del fenómeno Brexit es que existe un protocolo para tú abandonar la Unión Europea. Qué pasada, ¿no? Porque todas las conquistas que se han hecho no existen protocolos. Vamos, yo que soy canario, cuando Castilla conquistó Canarias, no existe un protocolo para que nosotros nos podamos independizar. Básicamente, podemos ir a una vía de descolonización porque estamos a mucha distancia de la metrópoli, cosa que no tiene Cataluña. Canarias podía ir a esa vía, pero no es fácil, o sea, no es tan fácil como la Unión Europea. Yo me he quedado asombrado de que haya un protocolo de desconexión. Sí. ¿Puedes acercarle, por favor, el micrófono a la compañera? Obviamente es cierto que hay un protocolo para salir de la Unión Europea, pero ¿hasta qué punto sería bueno forzar la permanencia de los Estados miembros? ¿Hasta qué punto es bueno no darles la opción de salir? Sí, yo creo que sería necesario no darles esa opción, porque, claro, es que si no, claro, tú te enfadas y dices, pues me voy, que por eso está la Unión Europea tan cabreada y básicamente lo que está haciendo es dificultando esa, porque dicen, en Inglaterra dicen, pero ¿por qué no podemos ser como Noruega o podemos ser? No, porque es que tenemos que dar una señal de que no te puedes ir, que te tiene que ir muy mal, porque si a Inglaterra se va y le va bien, es un follón para Europa. Porque empiezan otros a decir, bueno, es que ya estaban pensando en Grecia también, cuando la crisis, cuando hace 3 o 4 años, Tsipras, estaban valorando la posibilidad de poder salir de la Unión Europea. Y hay muchos partidos en Europa que lo están considerando, ¿no? Entre otros, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, etcétera, ¿no? Francia, irse de la Unión Europea. Pues se va a Francia, ¿qué vamos a hacer de la Unión Europea, no? Entonces, claro, es que esto no te pasa en otros países. Y eso es una diferencia brutal. Y luego también hay muchos intereses. Bueno, Rusia, por ejemplo, tiene una política. Ya no existen las guerras militares.
Los militares, es muy curioso el ejército, me parece estupendo, todos los ejércitos que quieran, y no voy a estar en contra de los militares, por supuesto, pero los militares cambiaron mucho después de la Primera Guerra Mundial. Se vio que la caballería era una irrelevancia. Lo importante eran los ingenieros y los químicos que podían hacer armas químicas y tanques y aviones. No, los soldados y la caballería era más irrelevante que lo otro. Luego se vio en la Segunda Guerra Mundial que lo importante era los físicos que eran capaces de hacer armas nucleares. Ahora se está viendo que lo importante es la comunicación de fake news y de elementos informáticos y de la guerra informática que pueda haber, porque claro, si hay un virus informático que se introduce en un país, en todas las conexiones que hay, pues es muy problemático, ¿no? Entre otras cosas porque un virus informático, por ejemplo, puede meterse dentro de una central nuclear y hacerla explotar, por ejemplo, porque las centrales nucleares también funcionan con informática, no están aisladas, ¿no? Entonces, básicamente... pues eso es... hay muchos actores, entre ellos Rusia, que está con esa campaña de ver qué pasa, de meter... Antes era, a lo mejor, intentaban cogerte una zona de territorio, etcétera. Ahora están, pues, intentando meterse en cosas electorales, en el debate público, etcétera, ¿no? Con fake news, lo que quieras, ¿no? Está súper demostrado, por ejemplo, la campaña rusa en Estados Unidos, por ejemplo, con una fake news que nosotros hemos analizado en un proyecto de investigación, cuando dijeron una cosa absolutamente inverosímil, como que Hillary Clinton era adoradora de Satanás. Pero es que la gente que estaba en contra del Partido Demócrata y que no le caía bien Hillary Clinton, dice, pues seguro que algo de eso tiene que haber. Pero es que no había absolutamente ninguna evidencia. Pero es un tipo de noticia que dice, claro, pero es que fíjate que esta no es muy religiosa, a pesar de que yo iba a misa, no sé cuánto, no sé qué, que en Estados Unidos eso es importante y tal. Ese tipo de noticias son tremendas en estos momentos. Y eso hay muchos actores que están deseándolo. ¿Por qué? Porque si Europa no es fuerte, otros sí lo son. Y no sé lo que dirá este amigo que está en contra de la fusión de Siemens y Alstom, pero obviamente lo que eso va a permitir es que, por ejemplo, los ferrocarriles chinos, que son gigantes, que tienen un mercado gigante, pues puedan trabajar a grandes escalas. Y eso es importante. Con Venezuela está pasando igual, pero está pasando igual con otros elementos, con ciencia y tecnología. Es que no hay una política ética. Es que es muy complicado. Hoy lo que estamos llamando dumping ético, ¿no? El dumping económico es cuando una empresa se va, por ejemplo, a China y allí hay menos costes laborales, y claro, como hay menos costes laborales, pues luego puede vender un producto más barato que si lo hace en esto. Pero ahora está habiendo un dumping ético, y es, por ejemplo, lo que ha pasado en la noticia, que ha sucedido después de que di clase ahí de científico, esta noticia china de un científico chino que ha manipulado genéticamente a 2 embriones para que estas niñas no tengan SIDA, es decir, que son ya más una raza humana mejorada, porque no van a tener SIDA. Eso en Europa no se puede hacer, porque no se puede manipular genéticamente, pero si en China se puede hacer, pues es que ahí se van a avanzar. Eso es un dumping ético. Y por nuestro pasado cultural, religioso, lo que queramos, que el ser humano es hijo de Dios y no sé qué, y semejanza y no sé cuánto, no puedes cambiarlo, pero en China no tienen esa idea. Entonces, claro, ahí va a haber unos elementos de tecnología, y no lo olvidemos porque nosotros estamos en un país como España, que tuvo un imperio y que lo perdió, ¿vale? Yo puedo argumentar que no fue justo el imperio, que no teníamos que haberlo tenido, que fue muy injusto la colonización, porque además yo soy de una región colonizada, ¿no? Entonces yo puedo estar ahí, puedo tener puedo entrar en el debate, pero que se perdió esa riqueza, ese poder, porque nosotros no lideramos el debate en tecnología y en ciencia, porque teníamos una contrarreforma que prácticamente prohibió a Galileo y a todos la física moderna hasta el siglo XIX, que nosotros había un debate aquí, el debate era, por ejemplo, las dimensiones del infierno. El debate académico en Salamanca, que tiene 800 años, igual que tiene Cambridge, era las dimensiones del infierno. Claro, y ahora estamos con debates similares en España frente a los grandes debates que hay, ¿no? Y en Europa frente a los grandes debates que hay. Gracias, Carlos. Yo tengo varias preguntas, pero prefiero que seáis vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis preguntar algo. Me dejáis que continúe yo. Si no tenéis el micrófono, lo tenéis ahí. Adelante. Vale.
Bueno, pues yo quería preguntarte tu opinión, perdona que te tutee, que ya nos conocemos. Claro, ya somos... Quería preguntarte tu opinión por las iniciativas de Erasmus. ¿De quién? Erasmus. Ah, Erasmus, vale. Y de, bueno, como Ujú. supuestamente uno de los objetivos es que Unión Europea. nos anclemos más dentro de la Unión Europea, que conozcamos los otros países de la Unión Europea. ¿Son efectivas realmente? Porque yo, tanto por experiencias que me cuentan mis amigos que han estado de Erasmus, tanto como veo los Erasmus aquí, no veo realmente esa mezcla de estudiantes que vienen de Erasmus con los locales, sino más bien es como unos 6 meses de fiesta o un año de turismo a mejorar el idioma. Entonces, no digo que no sea bueno, sino digo que a lo mejor no está cumpliendo el objetivo que quiere la Unión Europea. Bueno, es interesante la pregunta. Yo soy de las primeras generaciones Erasmus. No lo hice, yo sí que hice el Interrail, que es una forma muy interesante también de conocer Europa. Y luego ahora he estado en estancias Erasmus como profesor, ¿no? A ver, yo pienso que el salir siempre es interesante. Y el salir de tu zona de confort. Eso es importante. Ahora bien, todos tendemos a, si salimos, bueno, pues seguir dentro de nuestra zona de confort y es más fácil. Por ejemplo, pues si vas de Erasmus, pues estar con españoles, y si hay muchos españoles, estar con ellos, que pues estar con otros, y lo mismo aquí. De hecho, la mayoría de los Erasmus que vienen aquí se matriculan en inglés, en las asignaturas en inglés. Por eso nosotros tenemos también tantos Erasmus, más que otras universidades, que a lo mejor no es por nada, pero sería para yo, si fuera francés o fuera inglés o fuera tal y viniera a España, pues a lo mejor me iría a Alicante o me iría a Málaga o me iría a Canarias en lugar de venirme a Madrid, porque el clima, la playa y esto puede ser mejor. Pero una de las cosas que ofrece esta universidad es la posibilidad de seguir estudiando en inglés, con lo cual, bueno, pues uno de los intereses, entre comillas, que podría tener venir, que es aprender el idioma, pues no todo el mundo termina o sale de aquí del año con una formación en el idioma, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, y dicho que es conveniente, y que yo además siempre digo que hay que tener cuidado con Erasmus, porque claro, sobre todo si tú eres de Madrid, por ejemplo, mucha gente que se va a Perugia, o se va, con todos mis respetos, a Perugia, porque yo he estado en Perugia, que dice, pero alguien de Madrid tienes que ir a París, tienes que ir a Londres, tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a Shanghái, a Milán, ¿vale? Pero Perugia, ¿qué haces en Perugia? ¿No? O sea, Perugia, no sé si la conocéis, es que, en fin, a ver, esto se está grabando, no quiero que me nombren personas non gratas en Perugia, pero no tiene nada que ver con Madrid. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué puede suceder en Perugia? Pues que puedes conocer a gente de allí, que puedes conocer la realidad de otro país, porque en realidad se conoce allí igual que en otro lado, y tienes otro enfoque de las cosas. Entonces, a ver, no es malo, pero yo, si fuera de Madrid y estuviera en esta universidad, preferiría ir a Londres o a París que a Perugia, por ejemplo. También te puedes decir, claro, es que en Londres la estancia es carísima, o en París, y sin embargo en Perugia, pues a lo mejor, es que no lo sé, pero a lo mejor la vivienda es similar a Madrid, ¿no? Pues eso también es un condicionante. O sea, yo creo que no es ni blanco ni negro, que es una iniciativa interesante. Creo que en Europa no nos movemos mucho, no es como en Estados Unidos que se va de un lado a otro a trabajar como si nada, porque es el mismo idioma, porque son las mismas leyes, pero aquí no. En la Alemania hay trabajo, ¿cuántos españoles se van allí? Cuando están allí, bueno, yo que por ejemplo he estado fuera, siempre estás criticando a España cuando estás aquí, pero cuando estás fuera quieres volver, ¿no? Porque dices, es que allí se vive mejor, en España se vive mejor. La paella, es que no hay nada como la paella, no hay nada como... Bueno, yo creo que en todos los países hay cosas interesantes, y yo defiendo el Erasmus. Creo que es interesante que haya esos contactos, que haya gente que venga de aquí, algo hay siempre, y siempre es mejor algo que nada. Ahora, ¿que se puede aprovechar mejor? Sí, por supuesto. Carlos, sabes que para el proyecto que estamos pidiendo, tenemos uno de los miembros es profesor en Perugia. Sí. Bueno, pues estupendo, vendrá aquí y le enseñaremos Madrid, y también iremos allí. Yo he estado en Perugia 2 veces, o sea, pero no como Erasmus, ¿eh? He estado de visita porque he estado en Roma y tal, y me he ido a Perugia, y es la típica ciudad que tú dices, vale, bien, es súper bonita, ¿entiendes? O sea, que no, pero no concibo, por ejemplo, porque es un destino muy solicitado en periodismo aquí en nuestra... Entonces, no concibo que le ve, aparte, que puede ser otro extra... otros elementos en los que no me quiero meter. Puede ser que sea fácil aprobar allí, puede ser que sea divertido a la ciudad, puede ser que sea... en eso no me meto, pero como ciudad y como entorno, no deja de ser
ni siquiera sé si es capital de alguna provincia allí, Perugia es de una allí, vale, pues eso. Capital de la Umbria. De la Umbria, bueno, pues en fin, pero vale, pero que muy bien bueno, Perugia, que vale mucho la pena. Esperemos que no sepa castellano y no nos pueda ver aquí, o esta misión la cortamos un poco, hacemos un poco de... Nada, viva Perugia. Si es por eso, iremos a Perugia. Bien, yo tenía más preguntas, pero ahí a un compañero, si le podéis pasar el micrófono, es que sin micrófono no te oyen. Por lo tanto, yo hago tiempo mientras que te llega el micrófono. Estoy esperando a ver si tenemos alguna pregunta de vuestros compañeros que están en línea, pero todavía no... Mira que soy polémico, ¿eh? Mira que no estás siendo hoy no estás despertando... No estoy siendo suficientemente polémico. Las tendencias a la izquierda y no estamos en trending topic hoy, Carlos. Estamos bajando las audiencias. Vaya. Tenemos que empezar con la fake news. Sí, a ver, me parece muy interesante la idea que has planteado de establecer una especie de relato sobre la Unión Europea, ¿no? Entonces, me gustaría que profundizaras más en esta idea y, sobre todo, si ya llegamos tarde para establecer este relato, sé que hacerlo sobre una Unión Europea nueva, con un lavado de cara, no sé, o hay que vincularlo a un estilo de vida como este es el europeo de clase media, que emprendedor, tal, no sé. Bueno, como en todos los relatos tiene que haber siempre una serie de personajes, una serie de elementos, y tampoco voy a repetir aquí las clases que suelo dar en oratoria, pero yo sí que pienso que hay una cosa muy interesante en Europa, y es que aquí ha habido 3 elementos que son interesantísimos y que no han ocurrido en el resto del mundo. Uno es esa idea de humanidad, de ser humano, de derechos y de contrato social, de que tenemos de alguna manera que vivir mejor que los antepasados y que hay una evolución y un progreso. Es una idea muy europea, que no tenía que estar en China ni en India, donde, por ejemplo, y que el ser humano, que es una idea que viene del cristianismo, que algún tiene, por ejemplo, del ser humano es súper importante. A mí me parece, yo que estudio, por ejemplo, los transgénicos y las diferencias de transgénicos, la comunicación de transgénicos en diferentes países y tal, claro, el hecho de pasar genes de animales a humanos y tal, que en Europa se ve horrible porque tenemos una concepción de lo que es el humano. Claro, por ejemplo, en un país como India, en donde tiene más valor a lo mejor una vaca que un humano de casta inferior, que es tremendo, ¿sabes? Y que lo están eliminando esa cultura, pero lo están eliminando porque eso es una influencia europea. Es una influencia europea de que el ser humano es súper importante y que es valiosísimo como humano por ser humano. Eso es una idea potente que viene de Grecia, que viene de los griegos, que viene de Tucídides, que viene de Pericles, y que es potentísimo, esa idea de Europa como ser humano. Como tal. Luego también una idea de felicidad, que aparece en la Ilustración, que es una cosa europea. Muchos dicen que el problema de los países árabes es que no han tenido ilustración, no han tenido una revolución francesa. Una idea de ilustración que aparece por primera vez plasmado en la Constitución estadounidense, que no aparece aquí, en la española, por ejemplo, que es el The Pursuit of Happiness, ¿no? Esa conseguir lograr la felicidad, que es un anhelo. ¿Por qué no intentemos ser felices? Eso es una idea también del logro, de la conquista de la felicidad, más que y eso es importante. Luego hay otra idea que tenemos en Europa, y es independientemente, y no quiero ser eurocentrista ni cultural, o sea, defender la literatura o la pintura europea, etcétera, pero sí que creo firmemente en que el método científico en el cual tenemos una visión del mundo que nos viene a partir de aplicar la racionalidad, las leyes de la lógica que vienen de Grecia, Aristóteles, etcétera, y el empirismo que viene de Francis Bacon, inglés, y que también viene de Galileo, etcétera, de datos, de la realidad a partir de datos y a partir de análisis y a partir de estudios y a partir, o sea, que una persona que tiene epilepsia no está endemoniada, sino que existe una sinapsis en las neuronas y le falta determinados elementos, sustancias químicas que hacen que las neuronas no tengan una buena conexión, y que eso es una lógica y que la racionalizas y que eres capaz de hacer un medicamento que haga esas síntesis, que pueda producir esas síntesis neuronales, y por lo tanto tú te curas de la epilepsia. Eso es una idea súper europea. Y la hemos trasladado al mundo, y se la hemos dado al mundo. Y es verdad que hemos dado también mucha basura al mundo, también. Quiero decirte, pues alguien viene de Latinoamérica y dice, oye, pues aquí teníamos una cultura, teníamos una civilización y tal, y en fin, ¿cómo estamos, no?
bueno, o sea, también. Y creo que hay que ser crítico porque hemos tenido mucho poder, pero lo hemos tenido porque nosotros somos iguales de humanos que el resto. Pues por esa visión del Renacimiento, por esa visión griega del humano, del ser humano, de la capacidad de ir más allá. Yo creo que a partir de determinadas claves se puede hacer un relato de por qué es verdaderamente valioso ser europeo y la cultura europea. Con esto no quiero decir que seamos supremacistas con respecto a otras culturas, porque no se puede ser, porque vuelvo a repetir que otro problema también que tenemos un poco es que en un mundo global, nuestra educación o la enseñanza que tenemos, hacemos demasiada hincapié en la cultura europea. Es bueno porque es la que hemos producido, lo que han producido nuestros antepasados, pero yo creo que hay que conocer otras culturas y saber por qué nosotros tenemos cosas interesantes respecto a otras culturas. Otra cosa también importante que viene de Grecia y que tiene que ver especialmente con la profesión, es la libertad de expresión, que no ocurre, ni tiene necesidad, ni existe en China. ¿Y esto qué necesidad? Es que yo no quiero esto. Esa idea también griega de que las decisiones son consultadas a todos. Es verdad que Grecia, la democracia griega, podía tener muchos problemas, como que no vota, los esclavos no tenían ningún poder, no votaban, las mujeres, etcétera. Pero había eso no ha pasado en otro sitio a nivel tan importante y establecerlo de una forma tan relevante, es decir, la democracia. Pero claro, hay gente que dice, oye, eso no es de mi cultura, no me impongas la democracia. Lo dicen muchos los países árabes, no me impongas este método que es tuyo, de Atenas, ni siquiera de Esparta, que no había democracia en Esparta, de Atenas nada más, ¿no? No me impongas esto porque esto a mí me gusta lo que tengo, ¿no? Y ese es un debate. Entonces, bueno, otra cosa importante que claro, en la globalización, esa idea no solamente de felicidad, sino de ocio, que también es muy europeo. Claro, en China, por ejemplo, ¿de dónde viene el ocio? El ocio viene porque nuestra religión, tanto la judía como la judío-cristiana, pues había un día para adorar a Dios, un día en el que no se trabajaba. Y a partir de ahí pues ya empezaron la semana entera y luego el mes, ¿no? Eso no existe en China, no lo entienden. En China no tienen un día de ocio de que no trabajen, porque ellos no tuvieron esa tradición, ¿entiendes? Entonces, eso es una idea europea que está bien tener un día sin hacer nada. Claro, en la globalización, cuando otros trabajan 7 días y tú trabajas 6, pues a lo mejor los otros pueden competir mejor. Y vuelvo a repetir, porque no lo dije suficientemente, la idea de libertad de expresión de donde viene el periodismo. Esto es una idea controvertida, porque uno de los elementos que aparece en Europa de la crisis de las instituciones y de los políticos tiene que ver mucho con el periodismo. En ese sentido, el periodismo ha hecho un buen trabajo. Al estar criticando constantemente al poder, pues claro, tú al final te crees que todo es corrupto. Y entonces no crees en las instituciones. O sea, hay más confianza en las instituciones en China, de los chinos frente a sus instituciones, porque claro, ellos no leen constantemente críticas a su gobierno. Y cuando tú aquí estás leyendo, y además especialmente, yo eso lo discuto con algunos compañeros en periodismo social y compañeros en el periódico y en la agencia EFE cuando yo estuve. O sea, si constantemente estás sacando temas negativos, pues chavales que tienen carrera pero no encuentran trabajo, gente desahuciada, no sé, bueno, también hay que sacarlo, pero también hay que sacar chavales que triunfan y que van a Harvard y que van a no sé dónde y que crean empresas. O sea, no todo es tan negativo. Y hay datos muy positivos. Nunca se ha muerto menos gente de enfermedades que ahora. Mi madre se acuerda de pequeña de la cantidad de ataúdes pequeños de entierros de niños, que era lo normal, que hoy en día no es nada normal que un niño se muera. Hay unos parámetros de salud muy importantes, por no hablar, esto no tiene que ver con la Unión Europea, aunque muchos se lo achacan, porque tampoco hay guerra entre China y Japón, etcétera, que no hay periodos de guerra, quiere decirte que no hemos sufrido periodos de guerras mundiales, al menos los que estamos aquí, en esta sala. No sé si hay alguien de más de 60, 70 años, pero no lo veo, ¿no? Entonces, a lo mejor es los que nos escuchan, sí, los que nos están viendo por streaming, sí. Bueno, esos son relatos potentes para algo europeo, ¿eh? Y yo creo que tenemos que estar orgullosos de esa cultura, es verdad que somos hipercríticos, que tenemos unos medios de comunicación hipercríticos que no existen en otros países, y que es algo europeo. Es verdad ese método científico, es verdad que la ciencia y la tecnología pueden dar problemas, pero ¿quién de aquí
no tiene móvil. Porque el móvil es horrible, ya nos han dicho que nos están espiando, que para arriba, para abajo. ¿Quién tiene la tal de decir, yo no tengo móvil? Porque yo, sin ser mi madre, que no quiere, no conozco a nadie de mi entorno que no quiera tener móvil. Es más, solo conozco 2 personas, y porque son muy intelectuales, que no tienen WhatsApp. Pues claro, si tú eres, en teoría, si tú eres un profesor de universidad, que tienes que estar muy concentrado y tal, el WhatsApp te despista, ¿no? Pero una vez que lo pones, ¿quién lo quita? Es decir, la tecnología es algo, y es algo importante. Entonces, nosotros tenemos unos derechos consolidados, y yo creo que eso es importante. La revolución, por ejemplo, que nosotros tenemos de los derechos civiles, que ha sido occidental, pero que también europea, por supuesto, es una cosa que ahora está ocurriendo en otros países, pero que la hemos empezado aquí, y hay que estar orgullosos de eso. Y cuando fue el 15M, claro, la gente del 15M decía, claro, es que yo no puedo vivir peor que mis padres. Claro, en China no lo entendían porque ellos están viviendo mejor que sus padres. Y en África dice, yo quiero vivir por lo menos. Claro, pero nosotros tenemos que estar orgullosos de eso, y hay siempre que ir hacia adelante. No puedes confiar en que, bueno, pues a ver lo que hago. Y para seguir hacia adelante tienes que competir en la igualdad de condiciones. Pero la historia europea es una historia interesante desde los griegos en muchos aspectos, y yo creo que merece la pena sentirse orgulloso de esa historia europea. También hay muchos puntos negros, ¿eh? Pero yo, que soy, entre comillas, víctima en cierta manera, porque, en fin, soy canario y nosotros fuimos invadidos, esquilmados, no sé cuánto, no sé qué, que no lo digo porque, en fin, mi porcentaje de aborigen puede ser mínimo. Aún así mi cultura es europea, yo soy africano, aquí cuando voy a Canarias me voy a África, o vengo de África, puedo decir, pero la cultura es obviamente europea, mi cultura es europea. Yo estoy orgulloso de esas partes de la cultura europea, incluida la de la conquista, porque yo soy producto de eso. Es más, cuando a mí yo he ido a Latinoamérica y algunos mexicanos, me acuerdo una vez, machacando a España, no sé cuánto, y era un mexicano blanco, ¿no? Y decía, bueno, pero es que son tus antepasados los que machacaron aquí a los mexicanos, porque los míos se quedaron en España. Es decir, si alguien machacó a los aborígenes canarios, son mis antepasados, no si tú eres de Toledo, allí se quedaron en Toledo, no han machacado a aborígenes. Quiero decirte que ahora no podemos estar con esos elementos porque son elementos de la historia que no la podemos cambiar. Pero en todo hay algo europeo que a mí me parece importante: la ilustración, la racionalidad, la libertad de expresión, el conquistar, el derecho a ser feliz, a conquistar la felicidad, a tener una vida plena. Eso es maravilloso. Y, por cierto, si no lo has leído, pues te recomiendo la oración fúnebre de Pericles, porque todo está ahí, en Grecia, en Atenas. Gracias, Carlos. Nos quedan 5 minutos solamente. Estamos esperando si tenemos alguna pregunta en línea o alguna más vuestra. Yo te voy a hacer entonces dos preguntas en una, para dejar un poquito de tiempo por si alguien más quisiese alguna última pregunta. Quiero ver si nos convertimos en trending topic y remontamos con el tema de las fake news. Entonces, 2 preguntas en una. La primera es: ¿por qué la propaganda y la desinformación contra la Unión Europea es tan exitosa? Y la segunda, y muy relacionada con esta, es ¿qué debe hacer la Unión Europea contra las fake news, contra las noticias falsas y la desinformación? Y ¿tú por qué apostarías? ¿Por las estrategias de fact-checking, de verificación, o por las estrategias de framing o de agenda setting, es decir, de nuevos marcos o de modificar o de liderar la agenda para evitar que precisamente sea la viralización de noticias los que marquen la agenda europea? Bueno, en primer lugar, la definición de fake news es compleja y no fácil, porque ¿qué es una fake news? Pues en realidad una fake news es algo que tiene una parte de verdad y utiliza esa parte de verdad para construir un relato que es mentira. Pero yo me pregunto, y sin ánimo, vamos a ver ahora, de quererse, porque para ser trending topic habrá que crear una fake news, no la voy a crear, pero yo me pregunto, esto siempre ha estado con nosotros, porque en realidad el Camino de Santiago, ¿qué es sin una fake news? ¿Alguien se cree que allí está Santiago enterrado? Puede haber algo, de pequeño detalle de algo, una cosa, y a partir de ahí creas todo un follón que es súper interesante en la construcción de Europa. O incluso la Biblia, algo tendrá, pero todo, o sea, estamos acostumbrados, o sea, lo que es el aplicar unos pequeños datos y construir con eso un gran relato para persuadir de tu verdad,
es muy, muy habitual. Y ha ocurrido siempre. Y se ha persuadido así siempre. No quiero parecer antirreligioso, pero la propia Almudena, es decir, la Virgen de Almudena Madrid, ¿cuál es su historia? Pues que apareció en una muralla. Almudena significa en árabe muralla, ¿no? ¿Y cuál es la historia? Pues la historia es que cuando vinieron los árabes, conquistaron Madrid, pues estaban los visigodos, no querían que estuviera la Virgen con los árabes, la pusieron en una muralla con 2 velas, y cuando reconquistaron Madrid, pues 6 siglos después, pues parece que estaba allí en la muralla la vela y todo puesto, ¿no? Eso que son historias para movilizar al ejército. Igual, por ejemplo, que tenemos en Canarias, como apareció la Virgen, en México la Virgen de Guadalupe, que se le apareció justamente a los nativos para que dijeran que los conquistadores eran buenos, o en Canarias con también la nuestra, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso son historias que tienen algo de real y que tú los crees. Y eso siempre ha existido. Bien, por un lado, cuidadito, porque fake news es alguien que está ahí. Otra cosa. ¿Qué cambia o qué ha cambiado? Desde mi punto de vista hay una cosa muy interesante, y es que, claro, una fake news, por ejemplo, puede decir que la vacuna de la gripe A, o de que que es malo vacunarse, que es muy, muy, muy negativo vacunarse, o eso puede ser que se ha vacunado a tantas personas y que han muerto, y entonces ¿Qué sucede ahora? Que antes, cuando los medios de comunicación eran hegemónicos y tú no tenías otra forma de informarte, pues los periodistas consideraban lo que era... los que no tenía datos, hacían un fact-checking y decían, esto no tiene sentido. Hoy en día, como muchísima gente se informa por Facebook o por las redes sociales, le llegan las informaciones, ¿qué está pasando? Que los algoritmos de Facebook o los algoritmos de cualquier red social, lo que hace es que crean lo que llamamos cámara de resonancia, en la cual tú solo vas a escuchar aquellas noticias que a ti te gustan, que también no es por nada, pero lo hemos dado en clase, lo del sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, esa cosa de yo solo escucho, ¿por qué? Porque si tú escuchas algo que te agrada, hay un componente químico en el cerebro que se llama la dopamina, que es una sustancia, un neurotransmisor, que también se segrega cuando obtienes placer o otro tipo de placeres. Se segrega lo mismo cuando tú escuchas algo que te agrada, que cuando obtienes placer por otros medios. Y también se segrega otro tipo de neurotransmisor, que es el del dolor, cuando escuchas algo que que está en contra de tus convicciones. Y esto está súper demostrado, por ejemplo, con gente muy creyente que le dices una cosa en contra de sus creencias, por ejemplo, cristianos, etcétera, o lo que sea, ¿no? Del cambio climático. Entonces, tú solo escuchas aquello que te reafirma. Y hoy en día, como los algoritmos saben eso, pues entonces tú, si estás en Facebook, solo te van a hablar de cosas determinadas, de un entorno determinado. Y si están empeñados en una fake news muy clara que estamos analizando ahora una alumna que está haciendo la tesis doctoral conmigo, que los inmigrantes traen más enfermedades a Europa y que los inmigrantes van a traer una plaga a Europa, que nos vamos a morir todos de no sé qué enfermedades, no sé, pues tú te lo crees. Porque tú estás en ese ámbito en donde solo te llegan noticias de ese tipo. Y es muy curioso porque nosotros hemos hecho esos análisis, por ejemplo, con noticias mucho más demostradas científicamente, como por ejemplo las vacunas. La gente que está antivacunas le puede dar 20.000 informaciones a favor de las vacunas, que son obvias, que no se las creen. Solo se creen la única que está en contra. Entonces, eso ahora antes no existía, porque antes era imposible que los medios de comunicación, en un medio solvente como El País, como El Mundo y tal, en su tratamiento de la información estuvieran en contra de la verdad científica. Pero hoy en día, ¿qué más da? Si tú tienes, si la gente se te mete en tu página web, pues lo hace. Luego el propio Google, es que Google, tú buscas en Google, puedes hacerla, yo lo he hecho con los alumnos, por ejemplo en vacunas, tú dices, ¿vacunarse es peligroso? Con interrogación, y te salen unas entradas que hay que vacunarse, te salen otras entradas. Si tú pones, ¿la Unión Europea va a desaparecer?, te salen unas entradas. La Unión Europea es negativa, te salen unas entradas. La Unión Europea... Entonces, todo eso es material, es muy complicado, ¿no?, de hacer. Y entonces yo, ¿qué es lo que haría? Pues las mismas narrativas, lo mismo que utilizan los que están en contra. O sea, yo no digo hacer fake news a favor de Europa, pero casi, ¿no? Es decir, la Unión Europea, los inmigrantes son muy, muy importantes para Europa, es nuestro relato, es nuestro derecho, los derechos nuestros, o sea, nosotros como europeos nos definimos por ese acogimiento, etcétera, etcétera.
Pero si no, no hay manera. No vamos a ganar porque son dos tecnologías diferentes. La tecnología tradicional del siglo XX, que es la que es Europa, el comunicado de prensa, el funcionario que es un puesto de funcionario como periodista funcionario, lo de toda la vida, y esta gente que está creando esto. Y esto yo tengo alumnos, por ejemplo, exalumnos que trabajan. Muy curioso porque, bueno, tengo muchos en LinkedIn y tal, y me dicen lo que... Pues trabajan, por ejemplo, que yo no lo sabía, que estos sean los community managers, que lo que están haciendo es, por ejemplo, en páginas de hoteles o de sitios turísticos, pues diciendo lo bien que le había ido en el hotel, que le encantó, o sea, haciéndose perfiles falsos para hablar bien de los hoteles o de los sitios que han visitado, etcétera, ¿no? Y eso es una actividad que hay ahora. Entonces, si tú no haces eso, es que no compites. Es que la Unión Europea no se está dando cuenta que la comunicación ha cambiado y que hay un daño reputacional enorme y que no puede competir con las armas del siglo XX. Y por cierto, y también hago un pequeño crítica a nosotros como profesores y al plan de estudios, etcétera, muchas veces, y yo eso lo he dicho a los alumnos y no me importa decirlo, además soy catedrático y he tenido alguna alguna implicación en algunos elementos del plan de estudio. Hay algunos que alguno odiará, como el hecho de que haya estadística, pero que yo creo que es muy importante que exista, pero otros, que es que creo que el plan de estudios está hecho, de periodismo en concreto, para redactar el gran reportaje del País Semanal, y que es que esto ya, que ahora hay otra cosa en la comunicación, que es crear historias, crear elementos, crear en redes sociales cómo hacer algo viral, cómo crear un vídeo que sea potente, cómo crear algo que lo puedas comunicar en 5 segundos. Porque cuando ustedes ven un vídeo en YouTube que te dan 4 segundos o 5 segundos como mucho, y después te dicen ya puedes saltarte el anuncio, tú tienes que contarlo todo en esos 5 segundos, porque el 95% de la gente se salta el anuncio. ¿Y cuántas personas aquí han hecho una práctica de contar una historia en 4 segundos? Porque hay que contarlo en 4 segundos. ¿Cuánta gente, de verdad? O sea, y de hecho, aquí que les obligué, me machacarán toda la vida por eso, no salió porque tuvieron que hacer un capítulo de una novela, les mandé a hacer cuando la ficción es totalmente contraria al periodismo, ¿no? Pero ¿y por qué? Porque hay que saber crear historia y es súper importante eso, ¿no? Vale, pues estamos creando. Ahora justo tenemos las preguntas cuando ya estamos sin tiempo. Bueno, muy rápido. Luego le echamos la bronca al entrevistado que responde muy largo. Bien. Ahí tenéis una allí y otra aquí, como queráis. Y otra allí también. ¿Otro más? Perdón, sí. Hay alguien que no he visto. Hola, buenas. Es que me ha surgido la pregunta respecto... No, recogemos las 3 preguntas y luego un minuto para responder a las 3. ¿Hasta qué punto es ético vender nuestro producto utilizando la pillería? Pásalo por allí detrás. ¿Hasta qué punto es ético hacer storytelling para vender el producto europeo? Es sobre lo que has dicho de recurrir a las fake news. ¿Y no crees que esto actuaría en detrimento del periodismo, de la esencia del periodismo? O sea, ahora más que nunca hay que saber lo que es el periodismo y actuar bajo sus principios. Vale. Y la última, una compañera más, ¿sabía por el fondo o no? ¿Nadie más? Eran solo 2. Bueno, primero... Un minuto para las 2. Vale, pues respecto a la primera, a ver, es diferente, y además la contesto un poco, tiene relación con las dos. Es diferente la publicidad, la novela, que el periodismo. El periodismo es la verdad. El periodismo y la ciencia, yo cuando doy periodismo científico siempre digo que la ciencia y el periodismo son idénticos porque tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. De hecho, el método de contraste de una noticia se asemeja mucho al método científico, ¿no? Entonces, el periodismo es eso, la búsqueda de la verdad y la publicación de la verdad. Ahora bien, cuando yo soy publicista, y aquí estamos hablando de que no tienes por qué hacer periodista porque un gabinete de prensa nunca hace periodismo, hace publicidad. Cuando tú eres publicista, hombre, pues tú estás bien que hagas una buena historia. Cuando tú eres política, pues a ti te tienen que votar, por ejemplo. Si tú eres una speechwriter de un político, tú tienes que hacer un buen discurso para que hombre, la verdad hay que ponerla, pero puedes maquillarla de alguna manera. Otra cosa es que seas periodista, que son dos profesiones que no tienen nada que ver. Son comunicación las dos, pero no tienen nada que ver. Y eso también engloba un poco con tu pregunta. Un periodista no puede utilizar fake news porque es lo contrario a un periodista. No puedes utilizarla. Aquí estamos hablando en términos de comunicación, que por eso aquí, entre otras discusiones, que eso me gusta, que mis alumnos me contradigan y que no estén de acuerdo conmigo, una de las discusiones que solemos tener a veces es que yo sigo apostando por la palabra periodismo y a él le gusta más comunicación. Y yo el problema que le veo a comunicación es que lo engloba todo.
desde la comunicación de las cucarachas, que parece que tienen muchísimas, y las hormigas y no sé cuánto, hasta la comunicación de fake news, que no deja de ser comunicación. Entonces, y un maestro, que hace un maestro, sino comunicar, que estamos haciendo aquí, pero el periodismo es otra cosa. El periodismo es otra cosa, que además implica que tu vida se puede poner en peligro, que tienes que buscar la verdad, que tienes que ser la fórmula. Es como, la ciencia es la verdad. Hombre, es la manera que tenemos más, que hemos conseguido mejor de obtener la verdad. ¿Existen las células? Sí, porque de verdad consideramos, hay muchos experimentos que dicen que existen las células y que existen los átomos, es decir, que eso no es una idea que yo tenga ahí, existe la bomba atómica, la puedo hacer. Entonces, de manera que la pueda hacer. Entonces, el periodismo es una cosa, y obviamente si utiliza fake news, no tiene ningún futuro. Y el futuro que tiene el periodismo es luchar contra las fake news. Pero otra cosa es lo que tienen que hacer las instituciones europeas. No digo que haga fake news, pero digo que tiene que luchar con las mismas narrativas, apoyando a la Unión Europea, con las mismas narrativas con las que las quieren de alguna manera destruir. Y una de las narrativas más potentes también que hay, que se me ha olvidado, ha empezado una narrativa, no se sabe de dónde viene, la estamos rastreando, de que la Unión Europea va a desaparecer en 2040. Eso es peligrosísimo, porque no hay nada más fácil en ciencias sociales que lo que se llaman profecías autocumplidas. Eso pasa mucho en economía. En economía dice, vamos a tener una crisis y nadie va a comprar casas dentro, y la gente deja de comprar casas y entonces de verdad tienes la crisis, ¿no? Tienes que contrastar eso diciendo que no, que la Unión Europea, ¿yo qué haría? Poner un programa, en lugar del programa H2020, el programa H20 3600. Porque va a quedar hasta el año 3000 la Unión Europea. Ese tipo de cosillas no son fake news, pero te pueden contrarrestar. Bueno, estoy mirando a ver si tenemos alguna pregunta más, y de las redes solo nos llegan recuerdos para Carlos desde Perugia. Pero aparte de eso no tenemos nada más. Entonces, simplemente agradecerte mucho por tu tiempo, por haber querido estar hoy con nosotros, y nosotros vamos a hacer un receso, unos 10 minutos, y en 10 minutos continuamos por aquí, ya sin Carlos. Vamos a ver cuestiones logísticas de vuestro curso, y después tendremos la segunda sesión con la profesora Maribel Nieto y un debate al final con el profesor Luis Boza. Así que, Carlos, muchísimas gracias por todo. A vosotros, encantado. Paramos unos 10 minutos para ir al baño, para tomar algo.